Hoy tenemos una invitada súper especial. He tenido el privilegio de haber sido testigo de su transformación desde que estaba en el mundo corporativo, descontenta, sintiendo que su vida era escrita por alguien más, hasta hoy, que ella es una coach certificada, que ya tiene su cartera de clientes, que ya da talleres, que ya está viviendo en propósito. Cuando esas historias ocurren, yo soy demasiado feliz. Cuando las personas regresan a ese brillo, a esa luz que están diseñadas a emitir, yo soy muy feliz en este proceso y en este caso he tenido la oportunidad de verlo muy, muy, muy de cerquita. Mi invitada de hoy se llama María Laura Jo, ella es peruana, específicamente es de Piura y nunca le he preguntado si nació en Piura o si su familia es de Piura, pero ya nos contará y actualmente vive en Canadá. Voy a darle la entrada a María Laura para que empecemos de una vez estas conversaciones. Si estás ya aquí conectada, relaja los hombros, relaja tu carita, suéltate un poco y ten cerca de ti un cuaderno o algo porque sé que va a haber contenido muy valioso en este encuentro. María Laura, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Catecita? Hola a todos. Muy, muy bien. Sabes que hay una Muy cosa que me gusta contenta. mucho, que es que tú me dices catecita y nadie en el mundo me dice así. ¿De Es verdad? muy divertido. Me conecta mucho Sí. con el cariño que puede haber entre nosotras. Bienvenida, cuéntanos desde qué ciudad te estás conectando, María Laura. ¿En qué parte de Canadá Sí, estás? estoy en Montreal, estoy en la parte este de Canadá y justamente el día de hoy ha cambiado el horario. Tenemos una hora más y justamente le decía a Kate, es las 9, pero en verdad para nosotros son las 10. Entonces Son estaba las un 10 de poco la noche. mezclada. Sí, entonces la notificación también saltó a la hora original anterior, entonces puse en los stories que no, que era las 9, pero aquí estamos, qué rico que Sí. estamos ya conectadas, María Laura. ¿Cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Hace Lo como que quieras 11 contar, años. Sí, hace no, mucho no tiempo. problema. Hace como 10 o 11 años. Y en verdad fue una época en que yo estaba trabajaba en Lima, en el mundo corporativo, en Belcor. Y en verdad, yo me acuerdo cuando te conocí, Kate, era como que escuché tu historia de Kate, ella trabajaba en Procter y ahora se dedica, bueno, en ese tiempo era yoga, ¿no? Entonces era como que Estaba dije, wow, recién salida de Procter, claro, recién estaba salida, recién recién salida de Procter. viviendo mi libertad. Y en, sí, y era como que para mí el tercer o cuarto caso que escuchaba, mira, para que veas así de Wow. personas que dejaban el mundo corporativo para dedicarse a lo que verdaderamente querían y amaban, ¿no? Entonces, para mí era como que en ese entonces era un poco de curiosidad y era a la vez, wow. O sea, y ahí la interrogante, y ahí el bichito, algo conectaba conmigo, pero el bichito estaba ahí. ¿En ese momento estabas descontenta en tu trabajo? ¿En ese momento en Belcorp, 11 años atrás? ¿Por qué ya te resonaba un poco esa búsqueda de libertad que teníamos algunos? Sí, claro, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en Belcor, más o menos, eso fue en el año 2011, más o Ujú. menos, 2012, Exactamente, sí, sí. y para ese entonces yo digo que los factores claves cuando uno trabaja en Latinoamérica, más que todo, es tener como un grupo, tu grupo de amigos, ¿no? Que tú dices grupos de tus colegas que al fin y al cabo son amigos de trabajo y que eso de cierta manera me ayudaba a soportar un vacío que ya sentía desde entonces en mi interior. Entonces yo trabajaba en Belcorp y en Belcorp, ¿te acuerdas que los viernes se abrías al mediodía? Entonces para mí esa era otra manera de escape. Entonces Te paralizaste por un ratito, pero ya ah, volviste. era yo, sí, perdón, sí, también se No, paralizó. no te preocupes, no te preocupes. Y bueno, entonces fue así, habían como que varios factores externos que me ayudaban a lidiar con el día a día en el sentido de un vacío, que en ese momento no era consciente porque Ok. podía lidiarlos con el azúcar, los podía lidiar, como te digo, con los amigos, con los viernes al mediodía, ¿no? Entonces había como que un comodín, le podríamos decir.
Qué importante eso que estás diciendo, María Laura, porque a veces en esos primeros años de vida corporativa como que brilla tanto algunas cosas y tenemos amigos que están como en la misma onda y tenemos esas reuniones y yo me acuerdo mucho de los happy hours y era como una fraternidad que adicionalmente trabajábamos, ¿no? Pero luego empieza a pasar el tiempo y ya esas cosas no pesan tanto o no causan el mismo efecto que antes causaban. Ya empieza uno a cuestionarse un poquito más. ¿Qué Sí. siguió de ahí en adelante, después de De este ahí, tiempo de cuestionamiento light? sí, fue light. Y en verdad ahí tuve mi primera crisis, ¿no? Porque me iba a venir ya a Canadá, entonces ahí fue mi contacto. ¿Cómo es cuando tú te empiezas a abrir de la manera de que tu corazón empieza a buscar algo que es bueno y sincero para ti? Esa energía cofabula y te va trayendo las personas adecuadas en el momento preciso. Y tú no te hemos hablado de Fernando, también es un gran amigo mío de la universidad. Y me acuerdo que en uno de esos momentos también coincidíamos mucho en reuniones de la universidad y me acuerdo Ahorita escribirle van un a saber día, a qué oye, Fer, Fernando se refiere María Laura. Ahorita les contamos sí, que Fernando. Fernando. Y entonces me dijo, ¿no? Yo me acuerdo, yo le dije, Fer, no sé, me siento un poco como que en ese momento estaba estudiando para dar una prueba a una maestría, que era el GMAT, que era sumamente fuerte, y mi vida era solamente estudio y trabajo. Entonces yo le dije un día, no puedo más. No, no sé, me estoy volviendo No. loca, necesito encontrar respuestas, y para eso él también ya había pasado por un proceso similar al tuyo, ¿no? En el que trabajaba en una gran multinacional con un gran sueldo y se fue, dejó todo por irse un año a encontrarse el mismo. Y no me Claro, acuerdo que no Fernando me es dijo, doctor también. exacto, él es Procter. Entonces me acuerdo que me dijo, ven a una charla en Yamin, ven a una charla, y no me dijo nada más. Ok, fui a la charla y fue una charla de propósito de vida con María Carla, que en paz descanse, y fue así como se inició mi proceso de coaching con ella en el Wow. 2012. Estoy hablando de ya casi más de 7, 8 años. Y, y me enamoré de ese proceso porque me ayudó a romper tantas capas de cómo yo creía o veía la realidad en ese momento. Me ayudó muchísimo. Y mira, eso fue hace 8 o 7 años. Entonces, me vine a Canadá para seguir buscando respuestas a mi camino, de pensar si el mundo corporativo era para mí, porque, como te digo, cuando algo resuena en ti y lo sientes que estás cubriendo con elementos externos, eso va a salir. Y los digo a la gente que está mirando, eso sale. Entonces, cuando me vine a Canadá, ingresé al mundo corporativo aquí en Canadá. Ya no tenía los distractores que tenía en Perú, porque aquí Claro, es ya no era tu trabajo, es grupo de trabajo. amigos. Wow, wow, Y claro. yo pensaba, en mi cabeza era, ya, aquí voy a tener seguro también, voy a formar nuevos amigos, como en Perú. Bueno, no hay viernes mediodía, pero igual, o sea, es el hecho de tener amigos y pensar que la vida, el trabajo va a ser igual, ¿no? A diferencia que otro idioma. Y mi realidad fue un vuelco de 180 grados, ¿no? Porque fue muy duro. Para empezar, cuando empecé en francés 100%, yo vine acá hablando español e inglés, pero ese trabajo era 90%, 80% francés, y mi francés en ese entonces era muy bajo. Y la cultura francesa, para explicarles, es muy distinto al resto de Canadá. Y entonces me costó muchísimo adaptarme, y en esa adaptación fui Es perdiendo que ya tienes mi, 3 idiomas en tu sí, cabecita. sí, fui perdiendo quién era yo. Entonces, en el pasado trabajo en el que estuve como 2 años y medio, me perdí totalmente entre tratar de adaptarme a una nueva cultura, el lenguaje, mi jefe que bueno, ahora sí le doy demasiada gratitud, pero en ese entonces no veía el por qué, ¿no? O el para qué. Pero en verdad, y me perdí en el azúcar, me perdí y yo digo en el azúcar porque me dio una fuerte adicción de azúcar, estuve a un hilo de tener burnout, de ansiedad, de estrés crónico, y yo digo, lo más interesante es que muchas veces las personas cuando tú hablas, ¿no? Con tus personas, o sea, familiares, o sean amigos, tú cuentas esto, tú recibes respuestas como eso es así, así es.
o así Claro, es, deberías pero agradecer que tienes este trabajo. no seas Deberías, malagradecida. tal. Ajá, ajá, sí, claro, Y claro. uno se siente muy mal, porque en verdad es que no soy malagradecida, entonces, ¿qué me está pasando, no? Y, y por eso te busqué, Kate, por eso fue mi segundo proceso de coaching con Kate. Y Kate me ayudó, como dije en uno de mis stories, una persona fundamental en todo este proceso porque una persona, pues, te pueden ayudar millones de personas en tu propio proceso, pero eres tú la que tiene que poner, todas las personas a tu alrededor van a dar su 100% para que tú puedas mejorar y crecer, ¿no? Y sobre todo que te entiendan y que han pasado por un proceso similar, porque Eso es todas las sumamente opiniones, importante. Sí, sí, y eso es todas sumamente las, importante, que sea alguien que pueda conectar con el proceso por el que tú quieres pasar. Y eso es lo que yo siempre recomiendo. Yo no soy probablemente la coach ideal para todo el mundo, pero lo importante es que uno busque una coach o un mentor o un asesor o un acompañante de camino que haya pasado por una experiencia similar y que pueda hacerte más blandito el transitar de una cosa a la otra y que te haga saber que hay una luz al final, porque en los momentos en los que uno está pasando por esto, como que uno dice, ay, por dónde voy? Y viene el miedo, viene la incertidumbre, viene la inseguridad y es normal. Me gustó una palabra que usaste, María Laura, para describir el momento en el que te fuiste a Canadá, entraste otra vez al mundo corporativo, pero ya no en el ambiente peruano, sino en un ambiente mucho más frío hasta cierto punto, donde no sí. tenías amigos. Tú te mudaste sola a Canadá, ¿cierto? No es que tu familia te fue todita y tú te fuiste como individua, o sea, como Me fui tú. como individua, mi hermana ya vivía acá Ah, yo estuve viviendo los 2 primeros años con mi hermana, ¿no? También fue una experiencia totalmente diferente, ¿no? De pasar de vivir con tu hermana a la familia de tu hermana, en el cual aprendí muchísimo, muchísimo de un ambiente de familia aquí en el extranjero, la dinámica y yo como persona también, ¿no? Tratando de descubrir quién era yo. Y de ahí ya me mudé sola en ese trance en el que me mudé sola por primera vez en mi vida a los 31 años. a Y ver. Ajá. ¿me escuchas? Sí. Te Entonces, escucho ahí entrecortado. No sé si puedes hacer algún ajuste con tu internet, a ver, sí, así le lo que quito se el wifi. pueda. No sé si le Sí, a quito el ver cómo wifi. vamos con los datos de frente. Ah, se ha conectado Rodrigo Galeani, Rodrigo Naranjo Galeani, tan lindo. Y se ha conectado un tal Tomás, que no sé si te suena por ahí. ¿Quién es? Qué lindo ver gente querida y gente cercana conectada. Sí, a ver, creo que estamos mejor ahí, María Mejor, Laura. ¿sí? Perfecto, sí, siento que sí, sí. Ok. Entonces Entonces, tú sí. fuiste y tu hermana ya vivía en Canadá, pero tú no estás viviendo ahorita con tu hermana, por ejemplo. O sea, todo tu proceso tú lo pasaste como María Laura, solita, Sí, prácticamente. claro. Sí, o sea, mi hermana fue un gran soporte, pero entendiendo que cada persona tiene su proceso, ¿no? Su proceso bueno, sí, su proceso en realidad, ¿no? Entonces yo no podía demandar una ayuda a mi hermana cuando mi hermana también tenía sus propias situaciones y problemas, ¿no? Y al fin y al cabo ella estaba viviendo, ha pasado por otro tipo de realidades. Entonces, no, uno piensa, sí, la familia te ayuda, los amigos cercanos, pero uno necesita buscar una persona especialistas. Y en verdad eso es muy importante, el hecho de buscar. Uno piensa a veces que no, ya pasé por un proceso. Yo pasé por Mm, 2 procesos de coaching, exacto, exacto, con la diferencia de claro. 7 años, ¿no? ¿No? Entonces, Y lo loco en este proceso es que uno tiene que buscar lo que más le sirva y pedir ayuda no es una muestra de debilidad, ni de flojera, ni de nada. Al contrario, es una muestra de mucha inteligencia y de mucha fortaleza. Yo fui acompañada 3 años por una coach y además pasé por dos experiencias previas, coaches con las que no conecté tanto y es normal porque son personalidades y finalmente buscar eso que te hace feliz. Tú usaste la palabra perdida. Tú te sentías en un momento que te perdiste en medio de tu trabajo corporativo, en medio de adaptarte a esta nueva cultura. Y tú, cuando empezaste a hablar conmigo de este tema, usaste un término que también siento que describe mucho a las personas que en el mundo corporativo, pues, tienen que crear una identidad distinta. Y es que te sentías como que disfrazada, ¿no? Como que tenías que quitarte un disfraz al final del día. Y no eras tú realmente quien iba al trabajo cada día. ¿Puedes contar un poquito más de esa sensación? sí, y tus podcasts en realidad me ayudaron muchísimo, muchísimo. Los escuchaba, me acuerdo, el lunes en la mañana, cuando pasaba Cierto, manejando. yendo a la Sí, oficina. yendo a la oficina, yo te contaba. Claro. Y en verdad me ayudaron muchísimo, pero en ese trayecto de mi casa a la oficina, que en eso entonces yo vivía a 10 minutos de donde yo trabajaba, que era
una distancia súper corta, llegué hasta a pensar de que, ¿qué pasaría si me enfermo? ¿O qué pasaría si en verdad me pasa algo en el carro? O sea, hasta llegar a pensar así es porque en verdad definitivamente no estás viviendo o sea, no estás viviendo con presencia, estás No preferís no simplemente, llegar, no prefería no llegar. llegar. Y llegaba y aterrizaba, llegaba al carro, bueno, llegaba al trabajo y me acuerdo 2 veces que miraba el edificio donde estaba trabajando, respiraba y yo sentía literalmente que me tenía que poner una máscara, tenía que, o sea, todo con gratitud. Yo no quiero que piensen, uno agradece por todas las oportunidades, pero sentía una desconexión tan grande y tan vacía que solo la podía cubrir por eso es que aumenté mucho de peso y encima las personas que trabajaba, yo me acuerdo que llegaba con mis piedras, con mis aceites, y la gente, mis aceites para tratar de mover la Sí, energía a un expliquemos de cuerpo, y la piedras y gente, aceites porque si no se puede entender como algo extraño. sí, sí, la Con tus gente como que cristales, ¿no? De con mis energía, cristales y con tus sprays de todo. aromaterapia, como para generar un ambiente que te hiciera sentir bien, ¿no? Y me encanta como esa conexión, y nunca hemos conversado de esta parte, pero muchas veces yo iba a Procter, a la oficina, en mi vida corporativa, iba en carro, yo iba pues, a la sede de Caracas, que era la sede latinoamericana, y entre mi casa y la oficina había un túnel, un túnel, pues como el que hay hacia, no sé, hacia Chosica o lo que sea, ¿no? Entonces, yo cuando pasaba por debajo del túnel decía, Dios, si el túnel se cayese ahorita, mi día sería significativamente mejor que llegar a la oficina. ¿Y cómo llega a Claro, la mente de exacto. buscar ese mecanismo de defensa, de decir, no quiero llegar, no quiero ir? Y las enfermadas de los lunes, que todos los lunes yo algo me pasaba, algo me enfermaba, o la sensación de ir a pasar el photocheck, el carnet por el lector electrónico y sentir que en ese momento dejaba mi alegría en la puerta y entraba para, bueno, aquí está, Literal, otro día wow. más. Sí, Lo has sí, descrito sí, es. igualito. Yo abría la puerta y sentía que como que ya empezaba la nueva máscara, ¿no? Y así, y en verdad no ponía límites en el sentido de que, como dije, me perdí y me ayudó muchísimo tener el tipo de jefe que tuve ahí, porque en verdad ahora lo puedo ver la gratitud de una persona muy fría y cómo descubrí que ya no podía más. Me senté en su oficina y simplemente tuvimos una discusión como las que siempre teníamos, porque él era sumamente rígido, duro, y exploté en llanto. Exploté en su cara, pero así me vino el llanto que como si alguien de mi familia hubiera fallecido. Y Wow. el señor se quedó como que no sabía qué hacer, o sea, no tenía nada, yo menos, o sea, yo dije, ¿qué me pasa? O sea, no, esto no está bien. Porque Y lo sobrepasó la emoción, no se podía más. Ya. sobrepasó, y en verdad esto no se puede normalizar. Si es que un trabajo te hace llorar, te hace sentir así, por favor, despertemos, porque por más que haya un trabajo, sí, estamos agradecidos, pero ¿qué prefieres eso? ¿Prefieres seguir matándote internamente o en verdad las oportunidades van a estar si es que en verdad poco a poco, porque uno piensa también de aquí, vamos a hacer una de las otras preguntas, van a ser, claro, pero ahora todo está bien, es que tenemos que traspasar ese dolor. El dolor nos enseña mucho y no solamente quedarnos en el dolor, sino reflexionar de ese dolor, porque ahí es donde viene el crecimiento. Y eso es lo que ¿Y me qué me va a pasó, ¿te enseñar acuerdas? esto? ¿No? Exacto. ¿Qué me está enseñando esto? Este romper en llanto, este darme cuenta que no puedo más, que físicamente me estoy quebrando y emocionalmente también, y que venga de algo que te debería dar alegría, y que venga de algo donde pasas más de 8 horas al día. Por eso, cuando alguien pone un poquito al costado la preocupación de no estar en el lugar correcto laboralmente, yo siempre les digo, por favor, prioridad. O sea, es prioridad que donde tú inviertes tu energía, tu intelecto, tu juventud, tu tiempo sea algo Sí. que te haga sentir que estás mejor, no algo que te hace sentir que estás peor. 100%, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Porque entonces estás en esta otra empresa en Canadá, tu jefe, hoy aprecias lo que te vino a enseñar, pero en ese momento no era tu persona favorita, rompes en No, llanto en esa reunión, ya sí, estábamos en sesiones de coaching tú y yo, sí. estábamos pues encontrando y escarbando hacia dónde iba la cosa. ¿Qué pasó después? Y de paso aprovecho para saludar a Debs, que dice gracias por compartir, Malalén, gracias por tu Ay, qué apertura. lindo, A no, María no Laura veo le ni... dicen Malala y por eso le pone Sí, aquí Malalén.
Qué Y Cari dice, linda. despertemos, despertemos, no hay que normalizar esto, no es normal llorar por trabajo, no es normal que uno le dé lágrimas, ansiedad y todos estos temas, algo que debería ser una parte bonita de nuestras vidas, ¿no? Sí, Definitivamente. y sobre todo porque de afuera te miran como distinto, ¿no? O sea, y había personas que me preguntaban, wow, o sea, latinos acá que también querían buscar un trabajo corporativo, y yo me sentía mal, porque me pedían consejo, me decían, ¿cómo debo hacer en una entrevista de trabajo? ¿Cómo hiciste para conseguir ese tipo de puesto? Yo los ayudaba, no tenía ningún problema, pero por tanto me sentía tan mal porque no era agradecida o sea, ¿me entiendes? Hay esa Nosotros disyuntiva de, buscando ese trabajo y tú queriendo salir. sí, exacto, y me sentía, ahí fue como te digo, un quiebre. Entonces, ¿qué pasó después? Eh, Kate y yo estábamos planeando mi renuncia. Entonces, esto fue hace un año exactamente, ¿no? Habíamos planeado, yo tenía estimado renunciar más o menos en mayo o junio, no me acuerdo. ¿Y qué pasó? Pasó que un 9 de marzo del 2000, el año pasado exacto, hubo una reestructuración tan grande y, y supuestamente en Quebec no iban a eliminar puestos. Entonces la chica de recursos humanos me invita y me dice, bueno, tu puesto ha sido eliminado el mismo día, ¿no? Puedes firmar y esa es tu caja. Y yo me O sea, quedé, ¿what? llegó a ti la decisión, La ni siquiera la caja. tuviste que verbalizar. Ujú. Sí, y yo ahí mi proyección era, me imaginaba estas películas de las personas que las sacan del trabajo con su cajita, su plantita, yo te juro, yo dije, en ese momento dije, ¿qué está pasando? O sea, me acuerdo que, mira, tantas creencias que tenía de mí misma de ser perfeccionista en recuperación, de, de matar, no matarme, pero en verdad de esforzarme mucho De por ser alguna forma querida, sí. por Sí, agradar. sí, sí. Ujú, Y ujú. que de la noche a la mañana te digan eso, para mí sí fue un baldazo de agua fría. O sea, o sea, ya no. Y literalmente me acuerdo, puse todas mis cosas y lo primero que dije, necesito mis piedras y mis aceites, pero eso por favor, le dije, yo necesito sacarlo yo con mis manos, porque, no sé, sentía que eso era mi nidito, mi coraza en ese ambiente de trabajo. Entonces, así fue. Llegué a mi casa y dije, ¿qué hago con todo esto? O sea, me quedé como que ¿qué pasó? ¿Qué hago? Ya no sabía qué iba a hacer el día siguiente. Estaba como que, sí tenía un plan, obviamente, pero es como que tu expectativa no fue la que tú estabas esperando que pasara. Entonces te vino eso y yo lo atraje definitivamente. Y eso fue que pasó, pasó eso. Entonces los siguientes días entré obviamente, ¿no? En llanto, en dolor, A pesar pero que todo tú ese querías ya tiempo, dejar este trabajo, muchas veces como no ha estado en nuestro control la decisión, por más que era lo que queríamos que ocurriese, tú sentiste ese shock, ¿no? Ese impacto de lo imprevisto, de la incertidumbre, de que sí, sí, yo quiero dejar esto y tengo mi plan, pero no pensé que iba a ser así. no, exacto. No se me hubiera ocurrido por la cabeza que iba a ser así. Y, y me acuerdo que en ese tiempo con Kate estábamos trabajando y le conté todo. Kate me ayudó, como te digo, muchísimo. Y me acuerdo tu frase, Kate, florece donde estás plantada, florece donde estás plantada. Y esa frase me ayudó tanto, tanto, tanto. Y, y me acuerdo un día que vino a mí, tú me enviaste un link, me acuerdo. Mira, no sé si era en Minnesota, porque está cerca, unos Cierto. retiros que hay, ¿te acuerdas? Y Sí. entré para ver, Crepalú, no me acuerdo el nombre del Claro, sitio. porque estabas viendo opciones de yoga, ¿no? Otro tipo de cosas y te mandé algunas cosas que yo tenía, sí. Sí, y entré y vi una charla de una señora que se llama Laura Bergman, que, sobre un libro, que dice, el libro se llama What's Next, que viene después, que viene después, y planifica tu vida en los próximos 3 meses. Y entré y era una señora también que hablaba del mundo corporativo, que cómo planificar, pero ya de manera más consciente, con un plan de acción también. Entonces yo le dije a Kate, mi cabeza hizo así. Y yo dije, me pasé toda la historia con mi primera coach, con María Carla, con Kate, el libro. Yo dije, pero esto es, voy a estudiar para certificarme como coach. Wow. Y es importante decirlo porque
No es una luz que tenga que venir, ay, voy a buscar el propósito. Gracias, Tú eso vas, le digo siempre a las chicas del programa. No es que se te coloca aquí ¿cómo se dice? Iba a decir el ave del paraíso, el Espíritu Santo, no es que se para aquí y te dice, este es tu propósito. No, 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 es un no, proceso de activación, de curiosidad, de observación, de unir los puntos, de estar receptiva y de eso, pronto en un momento ya todo calza. Y dices, ok, esto es, por aquí va. sí. Y por aquí va. Y también puede calzar como, yo digo, puede calzar como de repente, vas a ver si esa pieza es, ¿no? Porque permitamos equivocarnos, porque tenemos esa creencia tan arraigada de que está mal equivocarnos, pero es el momento. Si en verdad estás probando algo que es para ti, ¿por qué no? Entonces, fue así. Me acuerdo que simplemente el hecho de pagar por algo que yo dije, veamos cómo es, hay algo adentro que sí conecta, no sé cómo va, cómo va, ¿cómo se dice? Resultar todo el Cómo proceso, claro. Uno va a dice, quiero ser resultar, coach, cómo, pago por una exacto. certificación, pero no sé cómo me voy a sentir, no sé cómo va a ser mi día a día, no sé si voy a llegar a certificarme ni qué va a pasar después, pero tú tomaste esa exploración, porque el propósito de vida es un proceso de exploración, definitivamente. Y fue eso, y dije, ya esto es. Y a medida en que estudiaba la metodología, las herramientas, nuestras sesiones, las sesiones que tuve con María Carla en ese momento, todo se fue uniendo. Y las conversaciones que también tuve con Fernando, con otros coaches, en verdad todo se fue uniendo. Yo dije, esto es, hasta que, hasta que llevé mis primeros clientes y llevé los talleres. Y empecé a dar talleres, dije, es que tengo que lanzarme a dar talleres, porque si no puedo, tengo que compartir, al final esto ya traspasa tu miedo, porque Eso. tiene que traspasar el miedo. O sea, el miedo que es de que quedes en ridículo, de que la gente va a decir algo, y eso fue uno de Ay, los cómo ha miedos. cambiado, que es algo que suele pasar cuando uno es un mundo corporativo y de pronto empiezas a escribir cosas de mira dentro de ti las respuestas o busca lo que te hace feliz y algunas personas dirán, ¿qué le pasó? ¿En qué momento ocurrió? Y no Sí, importa, porque tú estás no importa. compartiendo una faceta tuya que simplemente estaba un poquito oculta, que simplemente estaba un poquito hasta temerosa de salir, pero finalmente eres tú. Y aquí Charito Ariza dice, gracias por compartir esta experiencia. El trabajo Qué no debería linda. enfermarnos ni apagarnos lentamente. Eso es una gran verdad. Y en tu caso, María Total. Laura, tú estabas certificándote como Life Coach y Health Coach en este programa Sí, internacional que es maravilloso, que inclusive ahora vas a sí, empezar, ya empezaste tu segundo sí, bloque, tu segundo nivel, tu mastery en sí. este proceso. ¿Qué sentiste esa primera vez que tuviste un cliente de coaching, un coachee? ¿Qué sentiste? ¿Cómo se diferencia eso de lo que sentías en el mundo corporativo cuando te iba bien en una reunión, por ejemplo? Sentía una emoción, pero a la vez que estaba, o sea, se lo puedo hacer como que cuidando de alguien que, pero cuidándolo desde acá y que no tienes que impresionar. Es cuidando, como cuidando una vida, puedo decirlo, es como que cuidando en verdad una vida y que tenía que darle amor de una manera u otra. Esto es lo que sentí. Y sentí, Wow. sí, es como cuidar de otra vida. Y eso es como yo lo veo, ¿no? Es como que en verdad es una conexión que va de acá. O sea, sentía la comparación con el mundo corporativo viene tanto de acá, tanto, pero no conectas con esto. Y esto es lo que gritaba por ser escuchado y conectar con esa sensibilidad, con esa vulnerabilidad y yo también me considero, yo, a Sorka, que también la sigo, que es una coach buenísima, habla de la sensibilidad y yo te juro que sentía que eso necesitaba ser explorado y necesitaba dar ese don. Y fue así, la sensación cuando te conectas con tu propósito te da, es como si una energía que tú no sabes de dónde sale y Eso sientes una también es súper plenitud, importante. ¿sí? Ujú, ujú.
El hecho de que Y tú sí, puedes estar súper cansada al final de tu día y de pronto tienes una sesión de coaching y terminas más energizada que cuando empezaste, eso es un gran medidor de que alguien está en propósito. Cuando te iluminas de pasar esa hora con la persona, cuando cada logro de la persona para ti es una alegría, eso es impresionante. ¿Y cómo te sentiste cuando diste tu primer taller? Que es distinto a una sesión uno a uno, por ejemplo, ¿no? Es algo que puede generar miedo, que sí, puede generar como, uy, es la primera vez de algo que ya no es como María Laura de la empresa tal, sino María Laura yo, la persona. Entonces, la ahí persona, puede haber muchísimo sí. temor. Sí, tenía, pero ¿sabes qué era? Era un miedo, pero a la vez yo lo veo, ¿sabes cómo? Como que sí hay un miedo, pero como estás conectada con tu propósito, ese propósito es más grande y va a vencer ese miedo. Y como yo lo pongo también y me gusta mucho, lo explico como un bombero, ¿no? Los bomberos, obviamente que tienen miedo de entrar a una casa que esté ardiendo en llamas. Todos tenemos miedo de hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? En muchos momentos cosas que en verdad, ¿cómo le explico eso? Cosas que en verdad te conecten y que tú quieras hacerlas, va a haber un miedo siempre. Pero ¿qué es eso que te conecte y que va más grande que el miedo? En el caso del bombero, es salvar una vida, ese es su propósito. Entonces, el salvar una vida va a apagar ese miedo. Y es lo mismo con nosotros. He puesto el caso del bombero, pero nosotros es lo mismo, ¿no? Qué comparación tan espectacular, porque claro, si el bombero la pensara realmente y solamente fuese desde su cabeza, diría, ¿para qué me voy a arriesgar? Y más si es bombero voluntario, o sea, peor aún, ¿para qué lo Exacto. voy a hacer? Pero como no es pensar, sino sentir y decir, esto puede más que el miedo que yo pueda tener de la posibilidad de que algo salga mal. Yo atravieso el miedo, atravieso el fuego, logro el objetivo que me hace sentir vivo y en ese proceso ayudo al mundo, porque para mí, en mi metodología, propósito de vida es darle ese regalo al mundo que tú no podrías ni siquiera pensar en la opción de no entregar y que a cambio el mundo te recompensa, ya sea Exacto. financieramente, en cuanto a prestigio, en cuanto a generosidad, en todo aspecto de la vida. ¿Cuál En dirías que todo. es tu propósito de vida? Yo lo defino como en dos partes. Eh, ser auténtico, ser tú misma en todos los ámbitos y a la vez estar presente, presente con todos tus sentidos para que puedas conectar con esto, o sea, con la energía que sale de acá, no de acá, y lo puedas poner en servicio del resto. Eso es para mi propósito. Y sabes qué, qué bonito que cuando uno está en propósito y ve a otras personas que por cosas de la vida de alguna forma se han inspirado en una misma, es como una multiplicación de propósito increíble. Escucharte a ti hablar de tu propósito con una convicción que ni siquiera ha venido de lo que ha podido ser mi intervención, sino de toda tu autenticidad, de todo lo recorrido, de todo lo que has conectado. Uf, a mí que el corazón se me infla de emoción de verte hoy hablando ya como coach, hablando ya hoy como una persona que está en servicio, como una persona que comparte lo que hace y te escucho en los stories hablar con una facilidad de estos temas, atravesando cualquier miedo que podría haber en un inicio, haciendo tus lives, haciendo tus talleres, haciendo todo esto. ¿Qué tan lejano lo veías? ¿Y cómo lo Sí, ves ahora? si tú le hubieras preguntado a la María Laura de hace 3 años, jamás me hubiera imaginado, jamás me hubiera imaginado lo que estoy logrando ahorita. Y en verdad, creo que lo más difícil de todo este proceso fue de verdad, de verdad, de verdad, escucharte a ti misma, escucharte y que las opiniones del resto pesen nulo, pesen nulo, o sea, no pesen, porque las opiniones siempre van a estar, siempre, por más hasta que sea tu familia, por más que tu familia te quiera, te ame y quiera lo mejor, pero quieren lo mejor desde su perspectiva, desde su realidad. Por eso es bueno que si necesitan ayuda, contacten a una persona que ha pasado por algo similar, porque va a conectar contigo a otro nivel. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo hace 3 años no me hubiera imaginado para nada estar donde estoy ahorita. Es creértela, es verdad creértela, pero también me dicen, ¿no? Pero, o sea, suena muy fácil decir creer, es un proceso. O sea, imagínate, vivimos en una realidad que es todo práctico, vivimos en la practicidad,
pero nosotros no somos un objeto, no somos unas cosas, somos humanos. Y por lo mismo que somos humanos va a tomar su tiempo y cada uno tiene su proceso. Entonces, yo lo veo así, lo veo que ese proceso puede tomar más tiempo que otros y está bien, vívelo. Y para mí eso es propósito, estar en presencia. No te apures, nadie te está apurando. Tener Eso, paciencia para dejar que esto despierte, porque hemos pasado tantos años en automático, tantos años en anestesia, que de pronto queremos en 3 semanas ya en 3 semanas. sacarlo, ¿no? Yo doy el programa grupal de propósito de vida, tú estuviste en las sesiones personales, pero yo doy este programa grupal de 8 semanas, y a veces pasa que al final de la primera sesión me escriben por interno, me dicen, pero me siento rara, no sé qué ha pasado, que todavía no encuentro mi propósito. Sesión uno, sesión uno, y ni siquiera lo dicen como que, ¿qué pasa? No lo encuentro, sino como que hubiese una falla en ellas, que con ese primer acercamiento a propósito de vida aún no lo encuentran. Y es que es un proceso que hay que dejar que cuaje de alguna manera, que hornee el pastelito en el horno de tu autoconocimiento. Karina dice que se reconoce en los Esos testimonios que estamos testimonios. comentando, y Qué Carlos lindo. Contreras dice que eres muy inspiradora. N. Acosta Rivera también Gracias. dice que es muy Qué inspiradora esta lindo. conversación. Y de esto se trata, chicos, de que ustedes puedan ver en todos estos casos cómo sí se puede en diferentes versiones, desde la persona que pasó de ser gerente a ser pintora, desde la persona que pasó de ser comunicadora social a ser ilustradora, y no necesariamente hay que dejar el mundo corporativo para ser feliz. Exacto. Eso es algo muy importante. Simplemente hay que Sí, verlo con otros ojos. Y aquí quiero entrar a esa otra parte de tu historia, María Laura. así Tú es. estás Ujú. ahora en el mundo corporativo. ¿Cuál es Sí, el rol que tiene estoy. el mundo corporativo en este propósito de vida, en tu faceta de coach y en tu faceta de gerente? Yo lo veo como estoy viendo una película de Disney por segunda vez. Es como ver El Rey León cuando tenía 10 años y ahora que tengo 35, estoy, estoy viéndolo por segunda vez. Es como que con otros ¡Wow! ojos. Y es como Es que claro, una hay realidad tanto similar, pero aprendizaje. la testigo es otra. Te dejo continuar, pero Sí, me ha dado mucha claridad el que digas eso. Es como ver el Rey León cuando lo vi a los 10 y verlo ahora como grande, como adulta. sí. Y en verdad hay tanto aprendizaje detrás de eso. Y no solamente ese aprendizaje, tú atraes lo que tú quieres cuando de verdad uno se abre. Y en mi caso, este trabajo en el que estoy, va a cumplir un objetivo, porque ya tengo claridad cuál es mi propósito. Ahora, como Kate dice, otras personas pueden cumplir su propósito de vida en el mundo corporativo y eso está bien. Pero en mi caso ya sé lo que conecta conmigo y no es el mundo corporativo al 100%, pero estoy en el mundo corporativo, me gusta el trabajo en el que estoy, yo la traje y lo traje por la energía, el equipo con el que estoy trabajando es increíble, o sea, la cultura es, o sea, Kate, yo te he contado y creo que los demás también escuchen, es algo que no me pudiera imaginar, es como que valoran mucho las personas, el multiculturalismo y bueno, bueno, el sueldo, o sea, ni qué decir, ganando mucho más de lo que ganaba antes y trabajando menos horas. Entonces, al Y fin y sin al cabo llorar. digo, y sin llorar, exacto, con unas personas increíbles, pero esto va a cumplir un objetivo. Entonces, el objetivo es eso, no puedo darle la responsabilidad a mi propósito, al coaching 100%, porque es como que acabo de tener, es como decir, tener un bebé, no le puedo dar la responsabilidad que venga y me dé los ingresos al 100%, porque hay que ser realistas también, ¿no? Hay que construir un plan, aterrizar, ver las finanzas, pero siempre, siempre tener ese plan de acción. Ese plan de acción te va a dar claridad, cuál es tu objetivo y de abajo de cada objetivo cuáles son esas tareas, ¿no? Por ejemplo, hasta este mes voy a hacer esto y ya te vas proyectando. Y eso es en verdad. Y es hacerlo desde la tranquilidad de no desesperarnos, ¿no? No es renunciar en modo pataleta y ya dejo todo y me voy y me largo y cierro la puerta y No, hago lo que me da la gana. No, es salir de la mejor manera del mundo corporativo si es el camino que la persona quiere tomar. Tratar de florecer de la mejor manera en el rol en el que estés en ese momento y en tu caso, después que se cerró ese ciclo en esa empresa y con ese jefe que no te hacían sentir en tranquilidad,
tú de alguna forma materializaste este nuevo rol en el mundo corporativo con una cultura organizacional espectacular, que además me contaste que por el mes de la mujer les dieron unas charlas hermosas de temas de crecimiento Increíble. personal que Uf, jamás hubiera pasado en la otra empresa y jamás. que tú estabas ahí fascinada porque era como que en mi propio lugar de trabajo sigo escuchando estos mensajes y estas señales de que voy por el camino correcto. Entonces tú ahora, ¿cómo combinas mundo corporativo con tu faceta de coaching, que es donde realmente está tu propósito de vida? ¿Cómo es una semana promedio en tu caso para que quienes están en esa duda de cómo se hace se puedan Claro, inspirar? buena pregunta. Lo que yo hago es poner las sesiones con mis coaches en las noches y pongo también, amplío un horario los domingos en la tarde. Y es increíble porque ya el tener las sesiones los domingos en la tarde es como que ya quedas energizada y así es, ¿verdad? Quedas energizada y no es que el mindset de que viene el lunes y el trabajo nuevamente ya cambia porque ya estás en propósito. Entonces, eso que conecta conmigo de verdad, como digo, pongo las sesiones más que todos los domingos en la tarde y me siento a escribir. Tengo un libro en una agenda en el cual yo escribo cómo quiero que sea mi semana. O sea, cuál es la intención que yo quiero darle a esta semana, que es importantísimo. ¿Cómo quieres que sea semana? Entonces, voy escribiendo qué es lo que me pasó, cuáles son los wins, lo que me salió bien la semana anterior y qué es lo que yo espero en esta nueva semana. Qué Y poderoso. eso, y en verdad, y lo más gracioso es que las personas, yo escuchaba eso hace tiempo, lo escuchaba, pero no lo hacía. O sea, una cosa es saber, todos sabemos la lista de gratitudes, sabemos las intenciones, sabemos lo que tenemos que comer, lo que no debemos comer, pero de ahí hacer, aterrizarlo y ponerlo en práctica, eso ahí viene. O sea, por eso dije que en un momento es muy fácil saber, porque sabemos todo, pero ¿cuánto uno puede aplicar? Es difícil y toma tiempo, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? No, La recompensa es tan grande que cuando uno empieza a tener ese saborcito de lo que se puede lograr al hacer las cosas que uno sabe que debe hacer para estar bien, como que eso va alimentando el continuar, esa consistencia, esa paciencia, ese enfoque, esa disciplina, eso lo hace todo distinto, ¿no? Y ahora ya siendo coach, María Laura, ¿hacia dónde te sí. estás inclinando? ¿Cuáles son las personas a las que estás sirviendo en esto para que quienes estén escuchando y conecten con eh, como que esa meta, esa aventura, hacia quién te estás dirigiendo, puedan contactarte? Sí, estoy dirigiéndome ahorita a corporativos que hayan tenido o que estén por pasar por un proceso de burnout, como de ansiedad crónica, que es lo que me pasó a mí, y que hayan tenido no necesariamente una experiencia en el exterior, que es como que porque conozco el mindset, sé el tema de intercambio de culturas y cuál es ese cambio, ¿no? Entonces, esas son las personas con las que estoy trabajando Excelente. actualmente. Y Excelente, porque a veces las sí, personas no encuentran a alguien que conecte con lo que es la experiencia de vivir fuera o de cambiar radicalmente tu día a día. En mi caso, yo soy peruana, viví mucho tiempo en Perú, a los 17 años me tuve que ir del país porque mis papás fueron asignados por trabajo a otro lugar y fui prácticamente alguien que emigró a estar en otro lugar en todo sentido cultural y todo, por más que el idioma era el mismo, era culturalmente muy distinto y sí, eso suma a la ansiedad, al burnout, a la confusión, al sentirse perdida. Entonces, tú que has pasado ese proceso de cambio de país, de cambio completo de cultura, tienes un plus para poder recibir a esas personas que están pasando por eso, ¿no? Entonces, personas del mundo corporativo que estén o hayan pasado por burnout, por ya colapsar sí. emocionalmente en el aspecto de ansiedad o de estrés porque no están Ujú. contentas con el lugar en el que están, y adicionalmente tú tienes esa experiencia de haber sido alguien que mudó su realidad de un Joder, país a otro y entonces ahí también los puedes contener. Hombres, exacto. mujeres, ambos, no hay problema. En ¿Cómo, verdad, cómo manejas ambos. tu He público trabajado objetivo? con ambos. He trabajado con, en verdad, mujeres, pero no es algo que estoy excluyendo por el momento.
Y pero todo sí, lo es manejas de forma distinto. online. O sea, estás en Canadá, pero tú puedes tener clientes donde quieras. O sea, que cualquiera te puede Sí, escribir y puede conectar contigo. Y sí, además justo les tenemos una abierto, sorpresa porque María Laura sí, tiene una herramienta hermosa que te va a ayudar sí, a justamente lo que dice Charito aquí, a ir buscando el equilibrio cada semana. Porque lo exacto. bonito de este proceso es ser coherente, ¿no? Si María Laura dice que es importante la intención de la semana, revisar tu semana, ver cómo la estás visualizando y saber de dónde estás viniendo, ¿cuál es la herramienta que tienes de regalo para quienes te escriban, María Laura? Sí, he creado un lead magnet que te ayuda a evaluar tu semana. Y como justamente le contaba a Kate, que es importantísimo evaluarnos cada semana. Nosotros sabemos cuáles son los objetivos, o mejor dicho, el to-do list, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer esa semana? Entonces, el lunes chapas tu cuaderno y empiezas a escribir cuáles son lo que tengo que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo tú te evalúas, si te interesan estos temas de crecimiento personal, cómo te evalúas cada semana? Es importantísimo para saber cómo estás avanzando versus tus objetivos personales. Y no solamente personales, es lo que impacte con tu rol de mamá, de hija, de estudiante, de novia, lo que sea. Entonces, en verdad, esta herramienta que he creado te evalúa en 7 áreas distintas. Una de Hermoso. ellas es finanzas, una de ellas es amistades también, bienestar, propósito, distintas. Y te hago preguntas específicas en cada área para que te evalúes del 1 al 10 qué tanto has avanzado en esa semana respecto a esa área. Y yo les juro que funciona. Es un hábito Yo he usado cada la planilla, domingo. yo antes de hablar de ella, pues obviamente quería experimentarla y sentir cómo funcionaba esta evaluación semanal y ayuda mucho a aterrizar realmente cómo es tu día, porque como bien nos decían mucho en Procter y a ti en todo el Sí, mundo de investigación de mercado, lo que no se mide no crece, o sea, lo que no está siendo exacto. observado no está siendo modificado. Entonces, tener esa claridad de mirar nuestra semana con esos ojos de evaluar y de entender si estamos poniendo la energía y el enfoque en las áreas que más lo necesitan o no. Sí. Y los que deseen pueden Eso, escribirme. eso es fundamental. Sí, pueden escribirme por directo y con su correo electrónico para enviarles la herramienta. Y cualquier Claro, por pregunta que ahí te van a tengan me mandar su avisan. email para que se los puedas enviar al correo electrónico, pero que el primer punto de contacto y por donde pueden seguir los lives de María Laura, saber de los talleres que ella va a dar y también ser coaches. Me da risa porque yo Sí, cuando digo coachado, aquí Mr. B dice como coachados, esa palabra no existe. sí, Si nos quieres recibir intentamos. servicio de coaching de parte de María Laura, la pueden encontrar en @marialaura.jo, J-O-O, y lo más lindo que van a poder recibir así de forma inmediata es este lead magnet, es este formato, es esta planilla de evaluación de tu semana que me parece que es lo máximo. ¿Qué le Sí. dirías a las personas que no han encontrado su propósito todavía y que de alguna forma han normalizado que un trabajo no, o sea, que trabajo y felicidad no, no van en la misma oración? Yo diría que si algo suena contigo aquí adentro, porque o sea, definitivamente está, que lo escuches, que te escuches, porque muchas veces creamos creamos ocuparnos para no escucharnos. Y, y si eso resuena, hay algo, escúchalo por más mínimo que sea, porque eso que es así, te está pidiendo salir. Eso es lo que yo diría. Si es que tú has normalizado algo y si lo normalizas es porque piensas que para ti no hay un propósito que te conecte. Entonces, en verdad, es una vida, como yo le digo, disculpe la palabra, pero es una vida que estás enjaulada sin saber y piensas que la vida es así, cuando no, la vida es vivirla con presencia y con gratitud, por más que tengas un trabajo como lo acabo de escribir en una jaula, pero estás encantada dentro de la jaula. Lo Ese es el escuches. gran tema. Esta frase que dice, o sea, quieres tu libertad, pero estás enamorada de tus cadenas. Tenemos que tomar Ujú, la decisión de quiero esto o quiero lo otro. Muchas veces nos quejamos mucho del trabajo, pero al menor indicio de que podrías tomar acción para hacer algo distinto, no, mejor no. Y uno soba sus cadenitas, ¿no? Como yo aquí estoy tranquila y segura.
Y no, hubo una frase que a mí me ayudó muchísimo al momento de tomar mi decisión de renunciar entre todos los procesos por los que yo pasé, que es una frase de Anaïs Nin, ¿no? El momento en el que te duela más estar hecha bolita que el riesgo que puede dar el germinar y florecer, en ese momento cambiarás. Cuando Me el dolor encanta. de quedarte hecha bolita en algo que no te guste sea más fuerte que el dolor asociado al riesgo de arriesgar tu seguridad o tu día a día, en ese momento es que tomamos la decisión. Porque el riesgo con los trabajos corporativos es que como son seguros y tampoco es que van a abusar de ti en cuanto a irrespetarte excesivamente, uno se queda como que en esa zona de comodidad, de triste comodidad. Y cuesta más tomar una decisión así. Cuando uno está bien maltratado por alguien o por algo, uno toma la decisión rápido, pero cuando es una agonía light, ahí cuesta Exacto. mucho más tomar esa decisión. Aquí nos están preguntando si un propósito puede cambiar, si un propósito de vida puede cambiar. ¿Quieres dar tu punto de vista ahí, María Laura? Sí, y en verdad creo que también tú lo has dicho, el propósito de vida, en tu caso, que es un claro ejemplo, ¿no? Bueno, tú lo vas a decir que pasaste del yoga al coaching, pero en mi caso sí, o sea, sí puede cambiar. Yo ahorita conecto muchísimo con el coach. Me gusta mucho la metodología, me encanta ver los resultados de mis coaches, pero no sé si aquí a, no sé, un par de años tengo planeado hacer un profesorado de yoga y no sé, o sea, de repente combino los dos, de repente me gusta el yoga y de ahí no sé, quién sabe, pero siempre como te das, cambia, lo que cambia en general es el atuendo, yo le digo, lo que cambia es Exacto, el saco, exacto. pero lo que Es está como acá vistes tu adentro, propósito, ¿no? no, exacto, Sí, sí, es como, sí, este, sí, es el sí. saco, es el atuendo. Ujú. Y la manera como yo lo veo y como lo planteo en el programa de propósito de vida, es que el propósito de vida es como un paraguas, es algo macro, pero a eso le das un doble clic y debajo de ese paraguas hay muchas formas de ejercerlo a través de clases. Por ejemplo, en mi caso, mi propósito es inspirar a las personas a saber que una vida más feliz es posible, que pueden crear la vida de sus sueños. ¿Cómo? Doble clic a través de clases de yoga en su momento, meditación en su momento, podcast en su momento, lives como este en cierto momento, coaching también más adelante, quién sabe. Entonces, no es que uno tenga que casarse con una ejecución, o sea, coaching forever. No, tú puedes ir evolucionando, como bien seguramente lo vas a hacer, con diferentes formas de ejercer ese propósito de servicio y de inspiración, que eso es lo que, pues la esencia, el cuerpito que está debajo de ese saco que podemos cambiar todas las veces que queramos. Y eso es bien liberador también. Dice Karina Hau, que todos nacemos con eso, con el propósito, con un don, un talento y una habilidad. Y María Laura, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, de que aunque sea pequeñita esa vocecita que te dice, por aquí es, por aquí es, por aquí es, o esto es lo que tienes que darle al mundo, la escuches y la saques y la emitas y la compartas, porque yo me imagino todo eso que hubiera quedado dentro de ti si tú no hubieras tomado la decisión de ir por el camino de tu propósito. Todo esto que ahora compartes, toda esta faceta en la que tú hablas con una naturalidad y con una eh, empatía y con una dulzura y una suavidad que yo no te conocía cuando hablabas del Sí, mundo corporativo. O es sea, verdad, esta realmente es tu esencia, o sea, este es tu sí. ADN, esta es tu naturaleza, el ser así, el ser de esta manera y sacar de ti lo que realmente está allí. ¿Qué último Sí. mensaje quieres dejar a las personas que vayan encontrando a lo largo de los próximos días esta conversación? Porque siempre que hacemos estas conversaciones con propósito, se tocan muchas vidas, de una u otra Sí, forma, y total. efectos muy tangibles de lo que escuchan en esta conversación. Yo diría que en verdad, el, por lo que estás pasando y que te cause dolor, que veas qué hay detrás de ese dolor, porque que aprecies ese dolor y que encuentres ese aprendizaje en ese dolor, que reflexiones sobre ese dolor. No te quedes en el dolor, porque para mí es una fórmula, es el dolor sumas la reflexión te va a dar el crecimiento. Si tú te quedas solo en el dolor, el, vas a crear resentimiento con los años. Para mí esa frase de que el tiempo lo cura todo no existe. Si es que tú no haces un trabajo interno, ¿qué hay detrás de ese dolor? No vamos a crecer. Entonces, dolor más reflexión
nos da el crecimiento. Eso es lo que yo Clarísimo. les dejaría. Clarísimo, clarísimo. Y para mí es un regalo haber presenciado tu crecimiento, desde ese dolor, desde esa capacidad de introspección que tienes, de siempre estar entusiasmada en las sesiones que teníamos. "Oh, cállate, te voy a comentar esto, Ay, ya avancé con sí, lo otro, leí este libro, hice tal cosa y voy por mi nueva certificación y todo esto de verdad a mí me llena demasiado de alegría. Muchísimas gracias, María Laura. Estoy a orgullosísima ti. del camino que has decidido tomar. Estoy muy contenta de que me hayas permitido ser un eslaboncito de este escalón y un eslaboncito es nada que ver, cadena y escalera, un Entendí, escaloncito lo de esta entendí. escalera en este camino de crecimiento. Dice Anita Ramírez, es verdad, el tiempo solo llena de polvo el dolor, más no lo sana. Es un muy buen punto y creo que es Sí, bien revelador. Lo voy a poner en frase y voy a sí, quotearte, voy a citarte, María Laura, porque de verdad el dolor, si no está acompañado de ese mirar, de ese aprender, de ese superar, se queda en dolor y más bien se hace más denso si dejamos que los años pasen. Charito dice muchas gracias a ambas por su energía y por este tiempo. Dice qué Cari que el dolor linda. es un aviso de moverte, que es cierto, que Exacto. absolutamente es cierto. Y finalmente dicen que qué bonita esta conversación. Gracias, María Qué Laura. lindo. Un A beso muy ti, grande. Kate. Gracias a todos los que en algún Gracias. momento están viendo esto. Dejen sus comentarios, escríbanos Sí, y encuentran a María Laura en @marialaura.joo. Putojo. María Laura. Gracias, Kate. Un honor total. Gracias a todos, de verdad, y gracias por la energía tan bonita que hemos creado en este espacio. Un beso. Nos vemos prontísimo. Chao. Adiós.